Luego, implementa un programa principal. Es decir, hasta aquí usted ha completado la creación de todas las funciones necesarias para ahora crear el programa principal. Es decir, el programa que va a trabajar básicamente el usuario, que es pedirle información y usted va a utilizar todas las funciones que tiene a la mano para darles información al usuario. Entonces, como primer punto me dice, forme las matrices a partir del archivo, me da el nombre ahí. Entonces, si bien es cierto, yo voy a obtener las matrices y las voy a almacenar en una variable que se llama matrices, y me dice a través del nombre del archivo. Si usted recuerda, usted creó una función para obtener las matrices en base al nombre de un archivo, que justamente era el punto número 1, y esa función es crear matriz. Entonces yo voy a llamar aquí a mi función crear matriz y le voy a dar el nombre del archivo. Y el nombre del archivo que usted vio que le daba allí es artico 2009-2019.txt. Y usted debe aquí enviarle el modo en que quiere abrir ese archivo. Como va a leer la información, es la letra E de read. ¿Ok? Si fuese a escribir sería W, si fuese a modificar W más, etc. Entonces hasta aquí tiene cubierto el punto 6 que le pide. Forme las matrices a partir del archivo artico 2009-2019.txt. Séptimo punto. Muestre por pantalla el código de las especies que en el 2019 son comunes, que se repiten, para los cuadrantes Q1, Q2 y Q4, pero que no existan en Q3. Es decir, entendamos esto. Nos dice que quiere el código de las especies que existen o que se repiten tanto en Q1, Q2 o Q4. Si usted se imagina que Q1, Q2 y Q4 son conjuntos, básicamente lo que le está pidiendo en un primer plano es la intersección de estos conjuntos, porque quiere saber los elementos que se repiten en Q1, en Q2 y en Q4, es decir, que coexisten al mismo tiempo en los tres, ¿ok? Sin embargo, le dice, pero que no existan en Q3, es decir, cuando usted tiene la intersección de estos tres conjuntos, digámoslo así, que en realidad son matrices, usted va a tener que extraer los elementos que tienen en común con Q3, para que al final usted obtenga solo los elementos presentes en Q1, Q2 o Q4, pero que no están en Q3. Entonces, básicamente lo que usted tendría aquí es como una operación de conjuntos. En un primer plano, una intersección de tres conjuntos, y en un segundo plano, la intersección de esos tres conjuntos subtraído el contenido que tiene en Q3, ¿ok? Porque quiere restar o quiere sacar esos elementos que se repiten o que tienen en común. Entonces, con esa información previamente vamos a trabajar. A ver, entonces, lo que debemos obtener primeramente es que mostremos por pantalla el código de las especies que en el 2019 son comunes. Si bien es cierto, usted al inicio tiene 4 matrices, ¿no verdad? En esas 4 matrices, si usted recuerda, las especies de animales las tiene en las dos últimas matrices. Y esas dos últimas matrices, como me dice, referente al año 2019, sería esta última matriz, ¿no verdad? Y si usted recuerda, esta función crear matriz, lo que hace es devolverle una tupla con 4 matrices. Pero sin embargo, a usted no le interesan las 4 matrices, sino le interesa la última matriz, porque le pide información de las especies de animales referentes al 2019. Entonces, usted lo que debería hacer aquí es extraer la matriz 2019 que se encuentra en la tupla matrices en la posición 3. ¿Ok? Listo. Entonces, sin embargo, hasta aquí usted está obteniendo, en este caso, usted hasta aquí está obteniendo, en este caso, toda la matriz 2019. Sin embargo, recuerde usted que tiene que trabajar con los cuadrantes, porque tiene que operar con ellos. Entonces, de paso, aquí añadamos, o aquí escribamos, o llamemos a la función cuadrantes. ¿Para qué? Para que enviada una matriz me entregue los 4 cuadrantes, una tupla con los 4 cuadrantes respectivos. Entonces ahora mi matriz 2019, perdón, mi variable 2019 es una tupla con 4 cuadrantes referentes a esa matriz. ¿Ok? Y lo que yo voy a hacer aquí es aplicar el operador que le había mencionado anteriormente. ¿Qué debo hacer primero? Debo hallar la intersección de esas 3 primeros cuadrantes.
¿Cómo yo hallo la intersección de esos tres primeros cuadrantes? Como no son conjuntos, porque entonces yo utilizaría funciones asociadas a conjuntos. Como son matrices, yo voy a utilizar funciones asociadas a matrices que me permitan operar entre ellas. Por lo tanto, como yo quiero hacer una intersección, hay una función que existe en NumPy que se llama intersect. Intersect me permite enviar cierto número de arrays y obtener la intersección entre esos números de arrays. Ahora, tenga en cuenta que usted debe a esta función np.intersect enviarle todas las matrices que usted quiera, pero en una dimensión, no en dos ni en tres dimensiones. Y recuerde que usted todos los cuadrantes como hemos trabajado a lo largo de este ejercicio es en dos dimensiones. Entonces yo necesito convertir esas dos dimensiones en una dimensión. Hay una función muy conocida en NumPy que me permite realizar esa operación y es la función Ravel. La función Ravel me permite, sea en segunda dimensión o en tercera dimensión, convertirlo o adecuar esos elementos a una sola dimensión. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es, si bien es cierto, aquí tengo que enviarle los tres cuadrantes, que básicamente sería la matriz 2019 ubicada en la posición 0, la matriz 2019 ubicada en la posición 1, porque me dice cuartil 1, cuadrante 2 y cuadrante 4. Entonces aquí debería enviar la matriz 2019 ya no ubicada en la posición 2, que es el cuadrante 3, sino en la posición 4, que es la posición 3. Recuerde que usted indexa a partir de 0, no a partir de 1. Sin embargo, aquí usted está enviando cuadrantes en dos dimensiones. Como le mencionaba, usted debe enviarlos en forma de una sola dimensión, como un array. Entonces aquí aplica la función Ravel. La función Ravel simplemente es, a esa matriz usted le pone el punto y le llama a la función Ravel. Y eso es para cada uno. Entonces, punto Ravel. Entonces, perdón, aquí faltan los dos paréntesis. Entonces, hasta aquí usted tiene la intersección. Pero ahora necesita subtraer, necesita quitar los elementos que tiene en común con el cuadrante 3. Entonces aquí lo que debería hacer es hacer una intersección. Entonces, ¿cómo hago esa intersección? Yo creo una variable que se llama operador 1. Voy a crear una variable que se llama OP. Voy a crear una variable que se llama OP2 y voy a realizar la segunda operación. Y la segunda operación que yo le mencioné es sustraer, que la función se llama subtract. Okay, la función subtract me permite enviar dos argumentos, un array y un segundo array. Lo que va a hacer es sustraer del primer array todos los elementos que tengan en común con el segundo array. Entonces mi primer array yo ya lo tengo, que es la intersección, que es OP. ¿Okay? Y el segundo array en este caso sería el cuadrante 4, perdón, el cuadrante 3. Y ese cuadrante 3 yo lo obtengo de la matriz 2019 indexado en la posición que yo no indexé anteriormente, que es la posición 2, que viene a ser el cuadrante 3. Y asimismo yo debo enviarlo en una sola dimensión, por lo tanto aquí le debo aplicar la función Ravel. Entonces, hasta aquí usted tiene un array al final de cuentas que le va a otorgar la intersección del cuadrante 1, 2 y 4 sustraído los elementos en común con el cuadrante 3. Y al final de cuentas usted debe de imprimir esta información. Entonces print op2. ¿Okay? Y hasta ahí usted ha completado lo que es el punto número 7. Lo que dice a continuación, los siguientes dos numerales se resuelven juntos. Determine si ha habido migración de la especie con código 3. Existe migración si el cuadrante con mayor población en el 2009 y 2019 son diferentes. Esta información usted ya la obtuvo en la función que usted creó que se llama migración especie. Y si usted recuerda, migración especie le devolvía una tupla de dos elementos. El primer elemento era el cuadrante en donde hubo mayor población en el 2009 y el segundo elemento era el cuadrante donde hubo mayor población en el 2019. ¿Ok? Y lo que le está diciendo acá es que realice una comparativa. Si los dos cuadrantes son iguales, no hubo migración. Pero si son diferentes, quiere decir que hubo migración. ¿Ok? Entonces,
lo que deberíamos aquí es imprimir el resultado de eso. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pongamos print existe migración. No, existió migración. Un signo de pregunta. Existió migración y yo aquí debería enviar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Si bien es cierto, usted, como puede ver, debe obtener esa información. Es decir, cuál es el cuadrante en la posición 1 y cuál es el cuadrante en la posición 2 referente al 2009 y al 2019 respectivamente. Es decir, aquí tenemos que llamar a nuestra función migración especie. Entonces yo voy a crear una variable que se llame mig y voy a llamar a mi función migración especie. Mi función migración especie, si usted recuerda, recibía 3 argumentos. El primero era la matriz de animales del 2009, luego la matriz de animales del 2019 y luego el código de la especie que yo quería investigar. Y ya me dice el punto número 8, determine si ha habido migración de la especie con código 3. Entonces aquí le envío el código 3. Y lo que yo voy a obtener aquí es una tupla con 2 elementos, como ya lo expliqué. El primero, el cuadrante asociado de una mayor población en el 2009 y el segundo de una mayor población en el 2019. Y lo que me dice aquí es verificar si es que existió migración. ¿Cómo yo verifico eso? Simplemente hago una comparativa. Es decir, si yo digo migración en la posición 0 es igual a la migración en la posición 1. Si esto se cumple, me va a arrojar un true. Entonces, ¿existió migración? Correcto, ¿no verdad? Ok, entonces, si esa igualdad me da true, ¿qué quiere decir? Que no existió migración. Por lo tanto, a la respuesta yo debería responder en este caso con un false. Por lo tanto, no debería ser más bien un doble igual, sino un diferente. Es decir, si estos dos son diferentes, hubo migración y por lo tanto eso me va a devolver un true y por lo tanto responde correctamente a la pregunta. ¿Existió migración? Como son diferentes, true. Pero ¿qué pasa si estos dos llegan a ser iguales? Como no son diferentes, me responde false. Como estos dos son iguales y no son diferentes, me responde false, entonces no existió migración. ¿Ok? Entonces de esa manera resolvemos el punto número 8. Y el punto número 9 me dice, una posible explicación para la migración de una especie puede ser el deshielo. Entonces, si existió migración de la especie con código 3 del cuadrante con mayor población en el 2009 al cuadrante con mayor población en el 2019, muestre esa diferencia, que puede ser positiva o negativa, de densidad de hielo del 2009 al 2019 para el cuadrante X y calcule dicha diferencia. Entonces, a ver, vamos a entender esto. Me dice que perfecto, hubo migración, pero yo necesito saber si esa migración fue positiva o fue negativa. Entonces, con referencia a la misma especie de código 3, lo que yo debo hacer a continuación es determinar cuál es la densidad de hielo para el 2019 y cuál es la densidad de hielo asociado a ese cuadrante en el 2009. ¿No verdad? Entonces, si usted recuerda, la variable mig me almacena una tupla con 2 elementos. El primer elemento era que me dice el cuartil donde hubo mayor población para el 2009, ¿correcto? Y el segundo argumento me indica dónde hubo mayor población para el 2019, ¿correcto? Ahora, si usted se da cuenta, yo aquí lo que me interesa saber es este numerito que acompaña aquí. ¿Por qué? Porque me indica en qué cuartil fue que pasó o en qué cuartil sucedió mayor población para ese año, para el 2009 y para el 2019 respectivamente. Entonces, yo como necesito saber ese numerito, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a almacenar en una variable C que voy a crear. Para el 2009 voy a almacenar ese numerito. ¿Cómo extraigo ese numerito? Si usted se da cuenta, es muy fácil. Usted debería hacer un slicing. Para el 2009 es en la posición 0, ¿correcto? Y en la posición 0 usted tiene esto de aquí.
Y a la vez usted debe indexar ese string. ¿En qué posición debe indexar ese string para obtener ese numerito? En la posición 1. Porque Q me representa la posición 0 y 1 me representa la posición 1. Entonces hasta allí yo tengo el numerito. Pero yo lo tengo como un string. Porque recuerde que partió de un string. Y yo necesito tenerlo como un entero. Entonces hago un casting. ¿Ok? Y este mismo procedimiento lo podría hacer para el 2019. ¿Ok? ¿Por qué le cambié aquí el 1? Porque ya no necesito saber el 2009, sino necesito saber el 2019, que está en la posición 1. Posición 0, posición 1. Y este de aquí se mantiene porque el numerito se encuentra en la posición 1 tanto aquí como en la posición 1 tanto acá. ¿Por qué hago esto? Porque yo luego debo identificar, en este caso, la densidad de hielo asociada a ese año en ese cuadrante. Recuerde usted que cuando yo utilizo la función densidad hielo, me entrega una tupla con 4 elementos, cada uno referente a un cuadrante. Pero yo solo necesito sacar de uno de ellos. ¿Y cómo yo sé cuál es ese uno de ellos? Con esta información que usted está obteniendo aquí. ¿Por qué? Porque es la información que le entrega la migración de especie, donde hubo mayor población. Entonces, hasta aquí usted tiene, por ejemplo, aquí va a obtener el numerito 1 y acá va a obtener el numerito 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el 2009 hubo mayor población en el cuadrante 1 y en el 2019 hubo mayor población en el cuadrante 3. ¿Ok? Sin embargo, hasta aquí no está todo realizado. Yo necesito ahora extraer la densidad, ¿correcto? Voy a extraer la densidad asociada al 2009. ¿Cómo usted halla la densidad? Utilizando su función densidad hielo. Recuerde que en esta función densidad hielo, ¿qué le debe usted enviar? Le debe enviar en este caso una matriz hielo. Y si usted se da cuenta, ¿dónde puede obtener esa información? Si se da cuenta aquí, usted extrajo 4 matrices, ¿correcto? Y esas 4 matrices, 2 de ellas son las que nos importan. Las 2 primeras, porque me entregan la cantidad de hielo, tanto en el 2009 como en el 2019. Y si bien es cierto, usted ya extrajo esta información al momento de crear esta línea de código, donde extraía las matrices. ¿Ok? Entonces yo voy a extraer la densidad de hielo asociada a la matriz cantidad de hielo del 2009. Sin embargo, recuerde usted que aquí lo que está extrayendo es toda una matriz que está asociada a cantidad hielo del 2009. Sin embargo, usted no necesita calcular la densidad de hielo de todo ese año, sino del cuartil que a usted le interesa para ese año. ¿Y cómo sabe cuál es el cuartil que le interesa para ese año? Fue el que extrajo aquí, recuérdelo. ¿Por qué? Porque aquí fue donde hubo mayor población para ese año y es donde debe calcular la densidad de hielo. Entonces, aquí no está completo. Este matriz es 0, me da toda la matriz de, en este caso, el 2009. Y yo necesito extraer el cuadrante. ¿Cómo usted extrae el cuadrante? Pues llama a su función cuadrantes, que ya la tiene previamente creada, y le dice, ¿sabes qué? Extráeme todos los cuadrantes que tiene esa matriz 0, que es la matriz cantidad de hielo del 2009. Sin embargo, usted necesita calcular la cantidad o la densidad de hielo del cuadrante que está asociado a ese año. Y en este caso, ese numerito donde está almacenado en esta variable, C2009. Entonces, recuerde usted que cuadrantes le entrega una tupla, ¿correcto? De cuadrantes. Sin embargo, usted necesita elegir cuál de ellos es. Entonces, ¿cómo elige cuál de ellos es? Es cuadrantes, en este caso, en la posición que le entrega, que es C2009. Recuerde usted que esta es el cuadrante. Sin embargo, como usted está indexando una tupla, usted debería trasladar esas posiciones a las posiciones de indexación que comienzan desde 0. Entonces, debería restarle 1. ¿Correcto? ¿Por qué? Se supone que este es el cuadrante 1, pero en indexación el cuadrante 1, que es el primero, ocupa la posición 0. Entonces, si C2009 vale 1, yo necesito aquí obtener un 0, no un 1. Entonces, a este C2009 yo le debo restar 1. Y en realidad este resto debe ser aquí en el interno.
Entonces, como C2009 es el cuadrante 1, la posición es la 0 porque es el primero, entonces yo necesito restarle ese 1. ¿Ok? Entonces, de esa manera usted está obteniendo la densidad de hielo asociado a ese cuadrante que obtuvo mayor población para ese año. Y asimismo, y de igual forma lo va a hacer para, en este caso, el 2019. ¿Ok? Y simplemente le cambia aquí el año y listo. Está obteniendo allí, en este caso, la densidad de hielo para el 2019. Ahora, recuerde aquí también que esta matriz es 0, si usted se da cuenta, era el conjunto de estas matrices y yo le puse en la posición 0 porque estoy trabajando con el 2009. Pero como aquí está trabajando con el 2019, ya no sería en la posición 0, sino en la posición 1. 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, de esta manera usted tiene las densidades. Ahora, lo que le pide es al final reportar y le dice: calcule la diferencia con la siguiente ecuación. Densidad del 2019 menos la densidad del 2009. Por ejemplo, si la migración especie retorna Q1, Q4, la diferencia será la densidad de hielo en el 2009 menos la densidad de hielo en el 2019 del mismo cuadrante. ¿Ok? Entonces, yo debo de reportar eso. ¿Cómo lo reporto? Hagamos un print y pongámosle aquí diferencia. Diferencia, dos puntos. Y el cómputo es el siguiente, el de la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Densidad de Qx en el 2019, es decir, la densidad de 2019 menos la densidad del 2009. Y sabrá quién que me va a resultar eso, un número positivo o un número negativo, dependiendo de lo que me indique como tal. ¿Ok? Entonces, de esa manera hemos concluido este tema número 1, referente a NumPy, a manejo de archivos y a funciones. Como usted puede ver, ya es un tema un poco mucho más avanzado, contiene ya muchas más funciones o pide de usted el uso de muchas más funciones para que usted trate de optimizar al máximo este código. ¿Ok? Listo. Vamos a resolver el tema número 2 asociado a esta segunda parte, que es básicamente algo que ya lo vimos en ejercicios anteriores, que es revisión de código. ¿Ok? Listo. Entonces vamos aquí a poner tema número 2. ¿Ok? Me dice que imprime el siguiente código, justifique su respuesta. Y lo primero que hace es un import de NumPy y le hace la abreviatura NP. Luego crea la matriz M y me dice que es igual a np.once. Tengan claro usted aquí que once es una función que me permite crear una matriz de unos, como su nombre lo indica. Yo puedo crear una matriz de ceros, que vendría a ser np.ceros. ¿Ok? Entonces NumPy me ofrece todas esas facilidades. Y la dimensión de esta matriz va a ser un dato que ya me da filas que son 20 y columnas que son 17. Y me dice que estos unos quiere en tipo entero, es decir, no decimal. Luego me crea una matriz 1, que básicamente es un slicing que hace de la matriz original M, y me dice la fila desde la 5 hasta la 14, desde la columna 7 hasta la columna 15. Aquí usted debe tener en cuenta algo muy en mente. Usted recordará que cuando usted hace slicing, cuando usted utiliza, por ejemplo, la función range, en realidad usted el número que escribe, por ejemplo, aquí en esta posición, no es realmente el número que se toma en cuenta, o no es realmente el número que NumPy lo toma en cuenta, sino es el inmediato inferior. Entonces, si usted me dice que aquí está indexando desde la fila 5 hasta la fila 14, eso es incorrecto, digámoslo así. ¿Por qué? Porque está realmente indexando desde la fila 5, que realmente lo toma en cuenta, hasta la fila 13, es decir, hasta el inmediato inferior del valor que usted lee allí. ¿Ok? Entonces debe tener eso muy en cuenta porque lo va a necesitar más adelante. Y la matriz 2 me dice que es una indexación ahora, un slicing de la matriz M original desde la fila 1 hasta la fila 8 y desde la columna 8 en adelante hasta la última columna. Y ahora me dice que yo voy a extraer la dimensión de esa matriz 2 en filas y columnas al mismo tiempo. Entonces m2.shape. ¿Okay? Perdón, sin paréntesis.
Entonces, hasta ahora nosotros ya podemos básicamente ir justificando nuestra respuesta para posteriormente ir evaluando. Vamos a ver qué valores me arrojan f y c. Me dice que halle cuál es el shape, cuál es la dimensión de la matriz 2. Si usted se da cuenta, aquí tiene la matriz 2, ¿correcto? Y esta matriz 2, la cantidad de filas es las que están comprendidas entre la fila 1 y la fila 8. Como usted halla rápidamente el número de filas es restando estos dos números de aquí, ¿ok? Que contienen las filas, es decir, un slicing de filas. Entonces, 9 menos 1, 8. Quiere decir que yo voy a tener 8 filas. Y columnas, yo voy a tener 8, el número final es 17, entonces 17 menos 8, 9. Yo voy a obtener 8 filas y 9 columnas, ¿correcto? Listo. Hasta allí tenemos una primera justificación. Luego me dice que haga una comparativa. If m1.size es igual a f por c, dos puntos. ¿Qué sucede aquí? M de 5 hasta 14, 7 hasta 15 me dice que va a ser igual a 0. Perdón. Si es que no se cumple esa condición, M desde 1 hasta la posición 8, 8 en adelante va a ser igual a menos 1. ¿Ok? Listo. Entonces, veamos esta comparativa. ¿Es verdadero o es falso? Si usted se da cuenta, aquí tenemos m1.size. Size, si usted se da cuenta o si usted recuerda, esa función que me hacía, me ayudaba a identificar la dimensión o la cantidad de elementos que contiene esa matriz, independientemente si es de una, de dos o de tres dimensiones. Si es de una dimensión es súper fácil porque simplemente es contabilizar cuántos elementos hay. Si es de dos dimensiones, básicamente ese size, ¿cómo lo obtengo yo? La multiplicación de las filas por la multiplicación de las columnas, porque eso me da el número total de elementos que yo tengo asociados a esa matriz. Si es de tres dimensiones, sería el número de filas, el número de columnas y el número de espacios de profundidad que se denominan, y de esa manera yo obtengo el size. ¿Ok? Entonces, la matriz 1, si bien es cierto, debemos hallar cuántas filas y cuántas columnas tiene. Entonces, hallémoslo rápidamente. Como yo le expliqué, el número de filas se obtiene restando estos dos elementos. 14 menos 5 es 9 y el número de columnas es igual a 15 menos 7, 8. Entonces, el size, m1.size, básicamente es la multiplicación de las filas por las columnas de la matriz 1, que sería f por c, 9 por 8, 72. Eso es igual a f por c, que usted lo tiene almacenado aquí, que ya vimos cuál es el resultado, que es también 9 por 8, 72. Entonces, efectivamente, se cumple esa condición. Como se cumple esa condición, yo entro al interior del if, y lo que me dice aquí es que la matriz indexada desde la fila 5 hasta la fila 13 y desde la columna 7 hasta la columna 14 va a ser igual a 0. Si usted se da cuenta, básicamente esto es la matriz 1, que en un principio yo la estaba trabajando. Obviamente no es lo mismo, porque aquí yo estoy creando una nueva variable m1 y acá estoy modificando la matriz m original. Entonces, si usted recuerda, la matriz m original está llena de unos. Y ahora lo que usted está haciendo básicamente es a una submatriz que se encuentra ubicada en estas coordenadas, ya no le está seteando el valor de 1, sino le está seteando el valor de 0, ¿ok? Téngalo eso en mente. Aquí nunca va a entrar, ¿por qué? Porque ya cumplió esta condición y entra el if. Por lo tanto, esta parte de aquí nunca se va a cumplir, obviamente, ¿ok? Y al final me dice print m.sum. Me dice que sume básicamente cada uno de los elementos contenidos en esa matriz M original. Entonces, hagámoslo rápidamente. Si usted originalmente tuviese que hallar el sum, ¿qué sería? El número de filas por el número de columnas de la matriz original. ¿Por qué simplemente eso? Porque recuerde que la matriz original está llena de unos. Entonces, básicamente voy incrementando de uno en uno. Y eso es multiplicar el número de filas por el número de columnas. Es decir, 20 por 17. Esto es igual a 34, sería 340. ¿Correcto? Sum de la matriz original sería 340.
Sin embargo, como cumplió esta condición y usted entró dentro del if, entonces este slicing que está haciendo aquí va a ser ahora igual a 0. Entonces, se supone que yo debería restarle esa cantidad de unos que ahora se convirtieron en 0. ¿Cómo sé cuántos números o cuántos espacios que se convirtieron en 0 son? Si usted se da cuenta, y como ya le mencioné, esto básicamente representa a la matriz 1. Y si usted se da cuenta también, ya yo hallé el shape de la matriz 1, que es F por C, 9 por 8, 72. Es decir, 72 espacios fueron convertidos desde 1 hasta 0. Entonces aquí ya no sería 340 en realidad. O sea, ya no serían 340 unos, sino serían 340 menos 72 unos, que son los que existen, ¿correcto? Entonces esta resta me da igual a 268, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, ¿qué imprime el siguiente código? Cuando usted ponga print m.zoom, le va a imprimir 268, que es la operación que usted debió haber realizado, y la justificación es la que usted ve allí, que está comentada. ¿Okay? De esa manera usted justifica la respuesta y de esa manera da a entender que usted ha comprendido, en este caso, cada una de las lecturas de las líneas de código y sabe que realiza ese código. ¿Ok? Bien, hasta aquí hemos llegado a esta segunda parte. Como usted ha visto, hemos resuelto un ejercicio concerniente a manejo de archivos, manejo de funciones y un manejo un poco más profundo, un poco más avanzado de lo que es NumPy y las funciones respectivas. Y al final hemos cerrado con un ejercicio básico de revisión de código para que usted no olvide esto de aquí. ¿Ok? Listo. Esto ha sido todo. Gracias.